Seguimos con las lecturas de cuentos del libro Dinamita Cerebral. De Ricardo Mella, el cuento El ogro. Cierto día llegó al pueblo, no importa cuál, un hombre entrado en años, de barba hirsuta y canosa, reposado andar y severo continente. La despierta curiosidad de las gentes indagó presto que el tal era hombre de pelo en pecho, accidentada historia y sospechosa hacienda. Cómo lo indagaron no se sabe, mas lo cierto es que en aquel mismo día formóse alrededor del presunto personaje la indispensable novela. Y de boca en boca fueron corriendo y agrandándose las más estupendas consejas. Establecióse el forastero en apartada senda de los arrabales, casita modesta al pie de camino pedregoso, árboles corpulentos a derecha e izquierda, perspectiva de hermosísima campiña, cerrado el horizonte por fantástica cordillera de escarpados montes. A poco, la imaginación popular forja el antro misterioso de hechicerías inexplicables, la cueva maldita de infernales locuras, enclavada en medio del mismísimo paraíso. Vivía nuestro hombre la apacible vida del hogar, mostrábase poco en público, corto de palabra, sin dureza en el gesto, más bien rehuía que buscaba el trato de las gentes. La curiosidad se despabilaba buscando enigmas alrededor del hombre aquel. Lastimaba a unos su continente grave, a otros su esquivez, y era para los más irritante su presencia por el solo hecho de no poder despellejarle a su antojo. Pronto echaron de ver que el forastero no iba a misa, que andaba siempre a vueltas con librotes y papeluchos de toda índole y que el tráfago de su vida consistía solamente en oficiar de preceptor de sus hijos y pasearlos por cerros y valles sin que ni por asomo les inculcaran los principios de la santa religión de sus mayores. Entonces la novela creció prodigiosamente a merced de los infracuentos del lugar. Teníase por cierto que era el tal hombre un endemoniado revolucionario, arrojado de todas partes, perseguido por la justicia, culpable quizá de tremendas hecatombes. Las gentes complacíanse en morderle la túnica y despedazársela hasta dejarle sin piel. Poco a poco se le negó el trato, luego el saludo, y no faltó quien hiciera la señal de la cruz al pasar por la casita misteriosa. El ingenio popular bautizó al temible personaje con la expresión de sus fantásticas historietas. El ogro fue el coco de los chicos, que les hacía acurrucarse miedosos, y de las mujeres que recelosas cerraban puertas y ventanas. Los hombres dejaban ver su cobardía a través de argucias y desplantes. Al fin hubo que pensar seriamente qué se iba a hacer con el ogro. Las autoridades se creyeron llamadas a intervenir en el asunto, y entre mil proyectos, después de prolijas discusiones, vínose a parar en la necesidad de que un sacerdote, muy versado en sabias teologías,
abordase al temible desconocido y procurase o convertirle o alejarle del pueblo, para que se apaciguase la inquietud profunda de las almas piadosas. Al curilla Sabiondo se le escarabajeó en el cuerpo la ambición de ganarse el aplauso de las gentes y dando garrote al temorcillo mal oculto, allá se fue a la casa del réprobo. Cuántas veces los guijarros del camino denunciaron su miedo. No es para confesado. La sangre se le arremolinaba a la cabeza por tropezón de más o por tropezón de menos, pareciéndose que la vida huía de las extremidades. Llegó cubierto de sudor a las puertas del antro y después de resoplar fuertemente, como bestia recelosa, llamó azorado, batiendo los nudillos de la diestra sobre las carcomidas maderas. La puerta se abrió y el ogro, entre cortés y sorprendido, rogó al visitante que pasara. Faltóle al cura ánimo para hacer la señal de la cruz al traspasar los umbrales de la casa encantada y dejóse llevar, casi arrepentido, de su acuerdo. Largo y tendido charlaron el hombre y el cura, ni una voz fuerte, ni una palabra más alta que otra. El cura, en sus últimas argucias, dijo, batiéndose en retirada: «En fin, señor, mi misión es de paz. Ruego a usted que por la tranquilidad de su alma y por la tranquilidad del pueblo renuncie a la vida impía que lleva. Nada perderá usted por mandar sus hijos a la iglesia, ya que no vaya usted mismo. Nada perderá usted porque oigan misa y presten acatamiento a los preceptos de nuestra santa religión. Aislado en este retiro, objeto de las censuras de los vecinos, piedra de escándalo para las almas piadosas, nada puede usted ganar y todo lo tiene perdido». Y entonces el ogro, reprimiendo trabajosamente su interior agitación, repuso: «Señor sacerdote, cuando me habla usted en nombre de una fe, de un credo, le respeto y escucho atento como a hombre de sinceras convicciones. Discutamos si le place, mas cuando me habla el lenguaje de cierto disimulado utilitarismo, no puedo escucharle. De cierto disimulado, no puedo escucharle. No cuadran esas palabras en un hombre de fe. ¿Qué perdería, dice usted, mandando mis hijos a la iglesia, a la misa y ordenándoles en reverencia a los preceptos de una religión en que no creo? Perdería mi dignidad, mi honor, mi conciencia. Me insulta usted, señor sacerdote. Me propone un agio con mis convicciones, con mi fe, si lo prefiere. No puedo escucharle». Y el hombre y el cura se separaron saludándose fríamente, ofendido el uno, pesaroso el otro. ¿Qué explicación dio de su fracaso el cura? Se confesó a medias. Había tenido que habérselas con un fanático que pretendía la redención del mundo por la igualdad, que, parapetado en sus endiabladas ciencias, no quería oír hablar de religión ni de Dios, con un hombre ensoberbecido, poseído del mal, con la satánica vanidad de una perversión inquebrantable. La conversión era, no obstante, obra de tiempo y paciencia. Y las gentes fueron acostumbrándose a la presencia del ogro,
y curiosearon también alrededor de los moritos, sus hijos. Lentamente, los trazos más crudos de la novela fueron borrándose. Los niños y las mujeres olvidaban el pueril temor que les hacía encogerse de miedo. En las conversaciones de los hombres llegóse a justificar la entereza y el puritanismo del ogro. Vivía en el error, pero honradamente. Era un hombre convencido, digno de respeto. Solo algunos mamelucos que vivían de la política o de la religión juraban y perjuraban que el ogro era un bandido, un hombre infame y sin entrañas, digno de las hogueras de Torquemada. Tal vez, sin estos roedores miserables, el ogro hubiera sido totalmente rehabilitado en el pueblo. Algunos pocos años después, la noticia de que el ogro se moría corrió por calles y plazuelas. La curiosidad se despabiló otra vez. Renacieron las antiguas consejas. El médico del pueblo contaba a quien quería oírlo que el ogro se moría irremediablemente y que persistía en negarse a oír de curas. De seguro se largaba al otro barrio tan impenitente como había vivido. Discutíase si el cura se atrevería a intentar el último esfuerzo. Muchos aseguraban, como cosa infalible, una conversión completa de última hora a las puertas de la muerte. Pocas voces se alzaban contra estos dimes y diretes de la vecindad. La compasión no gozaba gran privanza entre aquellas gentes, que no perdonaban la extraordinaria oportunidad de desfogar su estulticia. Y ocurrió que el cura, instigado por hipócritas y creyentes, llegó otra vez a las puertas del antro, y las puertas permanecieron abiertas, y el ogro, con una última expresión de bondad, rehusó los auxilios que se le ofrecían, pidiendo paz y sosiego en la hora suprema de la muerte. Dejad que muera en paz quien en paz ha vivido. Haced por mí lo que quisierais que los demás hicieran por vosotros. Cobijado por el amor de sus hijos, expiró en paz aquel hombre singular que no había hecho mal a nadie, aquel hombre cuyo tremendo delito consistía en haber vivido de acuerdo consigo mismo, de acuerdo con su pensamiento y su conciencia. Murió y su cuerpo fue sepultado en yermo campo, apartado del lugar donde descansan las almas cristianas, que los creyentes, anticipándose a los juicios del Dios que reverencian, echan a la fosa del odio los restos del justo. Después de la muerte quedó, muy quedo, un íntimo sentimiento de admiración. Fue ganando el corazón de las gentes, y otra y 100 novelas se forjaron en que aquel buen ogro crecía. Crecía por sus virtudes, por su saber, por su rectitud, y el recuerdo del ogro quedó fijado para siempre en el pueblo con aquellas palabras póstumas: haced por mí lo que quisierais que los demás hicieran por vosotros. Salud y viva la anarquía.